Pero Up Global en ese entonces eran los que coordinaban todos los Startup Weekends en el mundo. No sé si estaban como familiarizados con ellos en el momento, que es mi parte favorita porque era lo que hablo de la semilla del emprendimiento empezaba ahí. O sea, eran esos espacios de poder hablar de creación de ideas y no solo, o sea, realmente sentarte con un equipo, crear un MVP y todo eso. Pero de ahí a la conexión a de que realmente existe una empresa, realmente se crecía una startup de eso, había un espacio. Y luego que fueran capitalizables, que fuera capital de inversión, invertibles, en ellas había todo un mundo arriba. Hola y bienvenidos. Soy Jorge Soto y como cada semana hablamos de lo irreversible en los negocios, el mundo y la vida. Y estoy con Ricardo Martínez para hablar de alguien que conoce a fondo el mundo del VC y de los programas de aceleración. Hola Jorge, y sí, fíjate que hoy traemos a la mesa este tema de VC, pero creo que desde una óptica bien diferente, porque vamos a hablar con un invitado que nos va a ayudar a entender qué es operar en una startup y qué es estar dentro de un VC. Entonces, esta doble óptica creo que puede dar una visibilidad increíble. ¿Nos puedes decir quién es el invitado? Claro, vamos a hablar con Keta Lizardi, que conoce justo muy bien los dos mundos, la inversión y la parte de ejecución. Y es que ella desde su experiencia en Techstars, que es una de las aceleradoras más importantes del mundo, pues ha tenido mucha claridad y ahora está operando en una startup en el ecosistema francés. Keta ha visto nacer y escalar compañías internacionales y viene a contarnos un poquito de cómo se vive el cambio de evaluar negocios a operarlos, qué están buscando los VCs y estos programas de aceleración y justamente qué significa dar un salto a la parte operativa, haciendo que su visión cambie por completo y se vuelva completamente irreversible. Entonces, pues bienvenida, Keta. Hola Jorge, Ricardo, muy bien, ¿ustedes? ¿Qué tal? Muy No, bien, bienvenida. súper contentos de tenerte por acá. Yo Bienvenida. súper contenta de que me hayan invitado, muchísimas gracias. Me encantan los episodios que han hecho, entonces estoy muy, muy honrada de que me hayan invitado. Honorada. Nada que agradecer, para nosotros es un gustazo. Y quería empezar esta conversación. Sé que de chiquita algo que hacías es que tal cual sentabas a tus papás y les dabas una explicación financiera de por qué debían de tomar una u otra decisión sobre cosas que a ti te importaban. ¿Me puedes platicar un poquito a todos de cómo fue ese tipo de acciones, Interacciones. de interacciones, exacto? Sí, era una intensa. Tenía muchísimas ganas desde los 14 o 15 años, creo que me compraron un coche. Y yo hice toda una proyección financiera de cuánto se estaba gastando todos los días de que yo me fuera en camión o en transporte público a la escuela, y les estaba explicando cómo hubieran sido, o sea, cuál era el riesgo de que yo me fuera de esa manera, cómo podíamos cortar costos, porque además podía llevar a mi hermano a donde él quisiera, y empecé a hacer como toda una proyección financiera de cómo era la decisión que tenían que tomar. Y al final de cuentas mis papás, digo, no pudieron darme el coche, pero siempre me aplaudieron muchísimo que hice toda una proyección, una presentación con todos los riesgos, con todos los beneficios, con el impacto financiero, con como realmente la oportunidad a largo plazo, lo que pudiera hacer por ellos. Y bueno, pero no pasó, no funcionó. Oye, pero fue creo que un gran approach, ¿no? Sí, Definitivamente sienta las bases de la queta del 2026. sí, bueno. Sí, o sea, en ese momento creo que siempre tuve muy claro que quería como dedicarme hacia el lado, siempre supe que era buena con los números y con la gente. Y para mí encontrar una carrera que pudiera como tener las dos cosas siempre fue finanzas, ¿no? Finanzas es, no solo son números, pero también es cómo trabajas con la gente, cómo influencias a través de esos números o con la data las decisiones que tienen que tomar. Digo, no lo podía decir tan largamente como lo puedo decir ahora, pero en ese entonces sí era como, bueno, quiero estudiar algo. En ese momento era contabilidad, o sea, contaduría lo que terminé estudiando,
porque era como la conexión de los dos mundos. Después me di cuenta que fue finanzas y finalmente inversiones, o sea, más hacia el lado de startups y cosas así, porque es donde realmente puedes trabajar tu lado de people person, pero también siempre teniendo tu analytical cap puesta. Oye, ¿qué tal? Y justo en esta parte como de estudiante, eventualmente entras al ITAM, ¿no? O sea, estudiaste en la UNAM Contaduría y después te vas al ITAM con una beca y pues te abre también los ojos hacia otras oportunidades. ¿Cómo fue esa experiencia? La verdad fue muy padre porque yo estaba en octavo semestre de la carrera de Conta en la UNAM. Tenía un profesor de proyectos de inversión y dije, esto es lo mío, me encanta. Y me acerqué al profesor, le dije, me gusta mucho tu clase, ¿cómo puedo saber más? ¿Qué tipo de trabajos, qué tipo de cosas? Y él me dijo, pues mañana. Y yo tenía un trabajo en ese entonces, un trabajo de intern, no recuerdo. Mañana hay un examen, creo que deberías de ir en el ITAM. Y si lo pasas, o sea, es una especialidad de proyectos de inversión público, que le da un toque interesante, porque era evaluar no solamente como la viabilidad financiera de un proyecto específico, pero el impacto a la comunidad, el impacto a la sociedad. Vas mañana, y yo así de, pero tengo que trabajar, y me dijeron como que, no, pues la entrada cuesta 5,000 pesos, y yo no tenía 5,000 pesos en ese entonces, o sea, la beca era completa, pero tenías que pagar como tu examen o algo que eran 5,000 pesos. Y yo me estoy arreglando el otro día en la mañana para decirle a mamá, no, pues me ofrecieron que vaya a hacer el examen. Mamá, ¿qué? Ah, no. Sí. Me dice, ¿cómo? Yo los consigo, no, vete ahorita. Y ya marqué al trabajo así de que, perdón, no voy a llegar. Me fui al ITAM, fui a hacer el examen y bueno, me quedé en la especialidad becada y 100%, o sea, increíble. La verdad es que sí te abre muchísimas puertas a un mundo que jamás en mi vida había tenido idea de que existía, que fue pues, los proyectos de inversión, o sea, empezar a entender cómo funciona la mente de un inversionista, qué tipo de cosas tiene que considerar, y en esos proyectos que son públicos y privados que fueron muy interesantes. Justo creo que abre precisamente la puerta o te da este preámbulo para eventualmente llegar al INADEM, ¿no? Y empezar ahora a evaluar proyectos precisamente, además no solamente proyectos de emprendimiento. Y me gustaría que pudiéramos adentrarnos a esta época dorada del emprendimiento en México. O sea, digo dorada no porque ahora no haya una buena época, pero creo que fue una época bien interesante donde la gente y el emprendimiento pues como que estaba muy, muy en boga, todo el mundo quería emprender. Pues, creo que todos traían la película de Red Social y veías a estas personas que de pronto pensaban en unicornios como que era el objetivo y todos tenían una idea de hacer una app, ¿no? ¿Cómo fue esa dinámica en ese momento? Y también de entender en qué periodo del tiempo estamos, ¿no? En qué año estamos cuando estabas ahí. Tú incluyéndote, tú siempre querías estar construyendo cosas y ver qué era lo siguiente, y conversando sobre tus ideas y todo. Estamos más o menos en 2000, yo terminé la especialidad en 2012, 2013, que de hecho no había terminado la carrera. Entonces en las mañanas me iba a una universidad, comía en el coche, el tráfico de la UNAM al ITAM y llegaba a la otra, bueno, era al revés, primero el ITAM y luego la UNAM. Pero fue una oportunidad que se nos dio a casi todos, o sea, todos los que nos habíamos graduado de esta especialidad, se nos dio la oportunidad de poder trabajar como consultores para el INADEM. No era un trabajo de tiempo completo, se te asignaban cierto número de proyectos, pero como ya teníamos toda la certificación de entender proyectos de inversión pública y privada, era como un easy access para muchos de nosotros. Y la verdad es que empiezo con estos proyectos en 2013, 2014, que, o sea, ya llovió, ya pasaron 13 años. Y lo interesante era que los proyectos que nos tocaban evaluar no eran todos en el INADEM, no eran todos sobre innovación o de hecho eran los menos. Porque a pesar de que sí había un trend que estaba empezando, no era el mayor. Lo que te tocaba ver más era muchísimo
cámaras de comercio que estaban intentando bajar fondos de emprendimiento por por mejoras a sus negocios, ¿no? O sea, la cámara de salones de belleza o la cámara de... Y te tocaba evaluar proyectos como esos y entender cómo era, o sea, muchísimo más tradicionales y cuál era el... Y a veces eran proyectos rentables, o sea, tenía sentido que que buscaran y muchas veces los que teníamos un ojo un poco más crítico era justamente los de tecnología, que empiezan a ser más disruptivos, o sea, no todos comprendíamos realmente el impacto de lo que podía, me acuerdo que me tocó evaluar un coche mexicano, o sea, de unos emprendedores que querían como crear su propio coche y era considerado dentro de la parte de innovación del lado de movilidad. Y no siempre eran los que se les daban los fondos, a pesar de que a principio no, y después se vio como un cambio monumental de cómo se fue cambiando el balance de estos proyectos más tradicionales dentro del INADEM a proyectos muchísimo más innovadores, con muchísimo más apoyo, más infraestructura que existía en México para apoyar estos proyectos, porque no fue solo el INADEM, pero empezaron muchísimas aceleradoras a salir, muchísimos inversionistas a poner el ojo más en México, y fue como, incluso en las universidades empezó a hablar muchísimo más sobre el emprendimiento, no solo en las universidades privadas, pero también en las públicas, a tener sus incubadoras. Fue como algo que fue poco a poco teniendo más relevancia. Y en los ecosistemas de emprendedor, como siempre exitosos, existen varios pilares, ¿no? O sea, que la regulación, que en teoría con el INADEM se estaba poniendo un tema de regulación que fuera más fácil realmente levantar una empresa. El tema de capital. Capital siempre ha existido en México, pero un capital que tenía mucha aversión al riesgo en ese entonces. Entonces, este ruido de Silicon Valley, de que empiezan esto, empezó como, ok, nos vamos a abrir un poquito más a que si hay oportunidad. El tema de infraestructura, que empezaron a haber más lugares en donde se podía innovar, o sea, espacios literalmente en donde la gente pudiera sentarse a compartir ideas. Y ahí los corporates hasta empezaron a hacer muchísimos, como BBVA, espacios para los emprendedores. Y de ahí, de esas cosas, bueno, el talento, les digo, las universidades y todo el mundo que empezó como a realmente moverse, y la cultura empezó a surgir. Entonces fue cuando empiezas a ver como un impacto en la cantidad de proyectos que nos toca evaluar, muchísimo más hacia el lado de startups, que para allá como el 2016, no que fuera la mayoría, porque nunca fue, pero sí tenías muchísimos más pool de ver la innovación que estaba como creciendo. Muy interesante, ¿qué tal? Oye, y ahorita que mencionaste las aceleradoras, sabemos que estuviste en un lapso como consultor en el INADEM y también otra parte en Techstars. Tenías la visión de ambos mundos y creo que eso es muy interesante. ¿Nos podrías contar la diferencia que veías de realmente evaluar un proyecto dentro del INADEM a lo que veías tú en Techstars? Porque imagino que el foco era completamente diferente, ¿no? La estructura, todo esto. Sí, pues en México nunca estuve en un acelerador en Techstars. Lo que Ok. pasó, y la verdad es que fue para mí fue muy interesante cómo lo hizo Techstars, es después del INADEM, Techstars, yo entro a trabajar a UpGlobal. UpGlobal, bueno, no después del INADEM, durante el INADEM porque era consultora y no necesitaba, no era un trabajo fijo. Yo entré a trabajar a una empresa que se llamaba UpGlobal. La UpGlobal me encantaba porque era su misión era cambiar el mundo a través de emprendimiento. Yo ya tenía las bases de evaluar proyectos de inversión, me empezó a llamar muchísimo la atención los proyectos de emprendimiento con innovación. Entonces, cuando vi el cambiar el mundo, también fui parte de una organización que se llamaba YESEC en la universidad, que era líderes, cambiar el mundo y todo eso. Entonces como que machó muchas cosas y estaban buscando a un director de finanzas para una oficina de 5 personas, ¿no? Pero estaban buscando a un director de finanzas. Como que todo cliqueo era emprendimiento, cambiar el mundo, finanzas. Y aquí soy. Ok. Y aquí estoy. Pero UpGlobal en ese entonces eran los que coordinaban todos los Startup Weekends en el mundo. No sé si estaban como familiarizados con ellos en el momento. Sí. Que es mi parte favorita porque era lo que hablo de la semilla del emprendimiento empezaba ahí. O sea, eran esos espacios de poder hablar de creación de ideas y no solo, o sea, realmente sentarte con un equipo, crear un MVP y todo eso.
Pero de ahí a la conexión a de que realmente existía una empresa, realmente se creara una startup de eso, había un espacio. Y luego que fueran capitalizables, que fuera capital de inversión, invertibles, en ellas había todo un mundo arriba. Techstars en ese entonces estaba en un momento de ultra crecimiento. Yo empecé a trabajar con UpGlobal. Estamos manejando todos los Startup Weekends de Latinoamérica desde la oficina de México. Había una oficina en Estados Unidos, otras, era la más grande, unas 30 40 personas, una en Londres, una creo que en Asia, no recuerdo bien qué oficina, en Australia teníamos como gente en todas partes y por eso UpGlobal y yo era UpLatam. Y nos toca ver ese crecimiento de Techstars en el que ellos deciden ver al emprendimiento desde más tempranos. Ellos tenían las startups ligeramente más maduras. Querían voltear a ver el mercado, primero latinoamericano, porque estaba creciendo este boom y empezó a crecer el mercado. Y además querían tener acceso al emprendimiento desde las etapas más tempranas posibles. Entonces, Startup Weekend fue como una perfecta estratégica adquisición que yo 3 meses después de trabajar con UpGlobal nos adquiere Techstars y así se completa el journey del emprendedor, ¿no? Puedes empezar en un Startup Weekend, teníamos programas in between que te pueden hacer a madurar, puedes aplicar a la aceleradora y ya después pues irte al mundo de levantar capital y crecer por ti mismo. Pero todo ese camino fue como, empiezas a ver como esa diferencia que dices, o sea, el estar del lado del INADEM y de la regulación y ver los proyectos y entender la diferencia de madurez que existía en cada uno de ellos. Perdón con mi Spanglish horrible. No te preocupes. Oye, pero algo que mencionas aquí súper interesante es que, y porque tal vez no todos están familiarizados con Techstars, ¿no? A pesar de que es una de las aceleradoras más importantes del mundo y que compite seguramente con YC y con 500 como fuertemente, ¿no? Inclusive más tal vez con YC, ¿no? Pero aún así Techstars no, o sea, con esto que dices de tenían presencia en México, tal vez no tiene tanta presencia de marca como Techstars. Y me gustaría entender por qué pasa eso, por qué la gente sí conoce Startup Weekend, pero no conoce Techstars. Y cómo es que nunca llega a tener esa penetración como sí lo tiene hoy, por ejemplo, YC, dentro de todo LATAM. Creo que fueron muchísimas cosas que hubo en ese momento. Había planes de expansión en todas partes con Techstars. Teníamos un modelo de negocio. Techstars tiene un modelo de negocio en que hubo varias cosas que no funcionaron. Y que la verdad, o sea, cuando Techstars era comparable con Y Combinator, era todavía hace 5 años quizás. Hoy en día no estoy tan segura y digo, tengo mucho tiempo que ya no trabajo para ellos, pero en ese momento Techstars tenía la teoría de que el emprendimiento lo podemos encontrar en donde sea, ¿no? Y era una tesis muy en contra de YC. YC es más como somos exclusivos, tienes que venir a San Francisco si quieres que tu startup crezca, y nosotros no. Techstars era, Boulder, New York, y se empezaron a decir, nosotros preferimos ir a donde están los emprendedores y no traerlos. Ir a donde está la innovación y no traerla a la ciudad, y nosotros vamos a facilitar el network, el apoyo y todo lo que se tenga que hacer con la comunidad que existe. De ahí la adquisición de Startup Weekend, porque esa comunidad ya existían esos players que estaban como levantando el emprendimiento en sus ciudades, y era nada más como darles una herramienta más para que puedan seguir dando resultados de más startups y más empresas. Intentamos, en la adquisición, hubo un cambio de nombre. En lugar de ser Startup Weekend, se cambió a ser Techstars Startup Weekend. Jamás pegó. Y la idea es que la comunidad siempre fue somos una comunidad, somos nosotros, no queremos pertenecer a una entidad privada. Y viera como Techstars ya son dueños de la marca de Startup Weekend, pero cómo podemos capitalizarla sin romper lo que la hacía especial, ¿no? Una comunidad muy cerrada, una comunidad muy comprometida, que
o sea, con los facilitadores, con la organización de eventos, todos ellos eran voluntarios. Y claro que no querían trabajar gratis, querían seguir haciéndolo por el amor a las comunidades, que fue como la complejidad. Entonces Techstars dijo, Startup Weekend es its own thing, nosotros vamos a apoyarlo lo más que podamos, pero lo dejamos no separado, pero al lado, ¿no? O sea, saben que hay una conexión, pero nunca hubo la conexión directa. Y Techstars nunca logró abrir una aceleradora en Latinoamérica como hizo 500, por nuestro modelo de negocio. O sea, el modelo de negocio de Techstars, que siempre fue muy debatido, había aceleradoras en las que nosotros mismos, bueno, Techstars mismo invertía su propio dinero de ciudades estratégicas, y había otras que eran la manera más rentable de hacer el crecimiento, que era partnership con corporates, con empresas muy grandes. Que también ahí siempre fue la misma situación que con las comunidades. Es como la tesis de Techstars, los valores siempre eran muy founder first, estamos muy cerca, pero ya que tienes un corporate in the equation, te empiezas a preguntar como, bueno, ¿a quién realmente quieres complacer? ¿A tu corporate o a las startups? Y a pesar de que siempre fueron las startups en toda la narrativa que teníamos, el corporate tenía también que estar contento porque era el que estaba poniendo parte del capital para que pudiera seguir operando. Sí, este juego de dos vías que nunca acaba, ¿no? Y que creo que sigue un poco todavía, como a qué le tiras más, a apoyar a startup o a llegar a los números internos del VC, ¿no? Eso, seas aceleradora o VC o quien sea que seas que vas a poner dinero, creo que ese sigue siendo un tema, pero creo que ahorita ya está también esta otra variable de la IA, y lo platicábamos un poquito, Keta, antes de empezar con el programa. ¿Cómo ves ahorita esto que es del lado del VC, esta polaridad a la hora de ver IA o sin IA, cualquier tecnología en donde quieren invertir? ¿Cómo has sentido tú ese cambio que lo has visto desde las entrañas hasta ahorita que ya es un mundo completamente diferente? Pues siento que desde hace muchos años, como te decía antes, siempre hay un trend que va a ser... Para mí hay dos tipos de inversionistas y no me gusta nunca generalizar a un mercado, si decirlo de cierta manera. Siento que mis inversionistas favoritos, por los que yo también nunca me sentí que tuviera la autoridad de llamarme realmente una inversionista, son aquellos que han vivido en carne propia lo que significa emprender, que levantaron fondos, que corrieron gente, que pasaron por una estrategia de mercado, que hicieron todo esto y realmente entienden lo que está viviendo el emprendedor. Entonces, cuando la inversión se pone en la mesa, estás de su lado. Y siento que hay muchísimo más. No estoy diciendo que no hay gente muy inteligente que viene de otros backgrounds, muchísimo más financieros, de private equity, que buscan, como probablemente yo hacía antes, como el retorno de la inversión puramente con los números, sin entender ciertas cosas. Y evidentemente los números hablan, y es esta parte de que hay casos de éxito de estos trends que se crean de tecnología cada cierto tiempo. Y no estoy diciendo que ya sea un trend específico, es un trend gigante, porque creo que es uno de los más grandes que ha habido en la vida, sí. Y sí tiene un impacto real. Pero eso es lo que para mí cambia en el VC, de la perspectiva de cómo realmente entienden por qué le están apostando a esta tecnología, o le están apostando a los founders, o le están apostando al mercado, o le están apostando a esto. Y apostarle a un trend es poner en segundo plano a los founders y a su capacidad de construir y su capacidad de crecer y lo que realmente estás poniendo tu dinero, porque la tecnología es una parte de... Pero como está hoy en día, o sea, va a ser muy fácil, muy difícil que te alcancen o que exista como una alternativa. Entonces, siempre es como tener esa perspectiva humana y decir, ok, si hay un trend, si esto es lo que llama la atención, tienes que escuchar al mercado. O sea, no puedes ir contra el mercado y decir, no, yo soy all about the people, y no. O sea, el mercado está diciendo que en este momento tiene que haber elementos de AI, como antes tenía que haber elementos de blockchain, como antes tenía que haber elementos de data y pues sí, para que
para que realmente puedas considerar algo serio, pero ya después que lo ves y que you go deep, tiene que haber algo más que estos trends de tecnología. Ahora, ¿cómo ve el VC hoy en día? Mira, quieren escuchar al mercado y es normal. Y las startups tienen que reaccionar a escuchar al mercado. ¿Cuál es el mercado para una startup que está levantando fondos? Sus VCs. Sus VCs quieren que haya AI. Vamos a construir algo que tenga AI, ¿no? No puedes ir en contra de ello, pero no necesariamente significa que eso es lo que te vaya a hacer ser exitoso. Pues tener muy claro que hay un problema que resuelves, porque de pronto, y esta era justo creo que parte hasta de recuerdo, con este director de Techstars de Austin, ¿no? Con Amos, exacto. Y él hablaba precisamente de justo, ustedes tenían como este planteamiento de founder, product, algo así, ¿no? Founder, product, exacto. Pero bueno, pero el punto es que ponían justo al centro el producto, o sea, y a quién lo va a ejecutar. Y creo que hoy de pronto, y más bien pones al centro también como la problemática, ¿no? Y no la tecnología. O sea, porque hoy creo que existe este factor de, pues va por delante la tecnología, ¿no? En algún momento lo vimos y me ha tocado estar en proyectos que de repente era como, es que hay que ponerle blockchain, ¿no? Y dices, pero ¿para qué quieres blockchain? O sea, el blockchain no cambia el negocio. Es más, el blockchain te complica y te hace mucho más costoso la implementación. Y se enamoran de la tecnología en lugar de enamorarse justo de cómo vas a resolver la problemática, de cómo vas a llegar realmente a un resultado y que también, pues al final, como dices, los números hablan. Y si financieramente no hace sentido, pues se vuelve, digo, entiendo que también fue una época diferente, porque era una época, al menos cuando hablo de blockchain, en la que estábamos como que había más dinero en el mercado. Hoy hay más rigor al evaluar a las empresas, pero también estamos viendo un incremento en las inversiones justo de empresas de IA, ¿no? Cuando dices, pero ¿por qué? O sea, antes también existían estas otras empresas que resolvían tal vez problemas similares, pero ahora le estás apostando solo a la tecnología y tal vez no sé, es algo que es curioso, ¿no? Creo que algo que me gusta segmentar al mercado de VC es, bueno, ya platiqué un poco sobre quiénes realmente vivieron en carne propia y como ellos entienden muchísimo más, que son los menos, la realidad. Pero la otra parte es en qué stage están invirtiendo. Porque toda mi experiencia, como en Techstars, o la mayoría de mi experiencia, ha sido siempre en early stage. Y early stage, lo que te importa es lo que te digo, es esa, o sea, la teoría, la investment thesis de Techstars era team, product, market, idea. Y la idea de que fuera, lo último que fuera la idea es que estamos esperando que a través de el proper coaching, el proper market trends, con todo estás dispuesto a cambiar esa idea. No nos importa tanto la idea, pero que estés enamorado con lo que estás resolviendo, como dices, producto, problema, y que seas el equipo que puede, que tiene la experiencia, que tiene los conocimientos, que tiene la obsesión para hacer que este problema pase. La tecnología tal cual es el cómo estás resolviendo el problema. Y el mercado hay un mercado, hay alguien que le interesa realmente, o sea, hay algo que estás resolviendo, qué tan grande o qué tan chico es. Entonces, sí, la tecnología tal cual siempre fue de segundo lado, o sea, la solución, la idea esperábamos que cambiaras de idea con las conversaciones correctas, con el conocimiento correcto, con el network correcto, que sepas cómo enfocar para poder cambiar, porque es early stage, o sea, lo que estamos esperando es que no tengas la solución, pero que estés obsesionado con el problema para que puedas llegar a ella de la mejor manera e impactar al mercado más grande. Hablando de esto que contabas de Techstars, que es team, ¿cómo lo aplicaban hacia adentro de la misma, del mismo Techstars? Y esto un poquito también fuera en las startups en donde has sido board o has estado presente en comités de inversión. ¿Cómo has visto este cambio en el tema de roles
en cuanto a estar presente, porque sabemos que antes era un poquito diferente y últimamente ha cambiado bastante, que creo que ha sido para bien, pero ¿nos puedes contar de esa dinámica? Sí, o sea, hacia el lado interno, al final de cuentas, incluso en una empresa muy, muy, muy grande, tu talento es lo que está produciendo, tu talento es el que está trayendo el valor a lo que estés construyendo. Entonces, había muchísimas, no reglas, porque no son reglas, pero por ejemplo, sí son procesos de reclutamiento, incluso con las mismas startups en las que están en el board o con quién te involucras, eh, que tengas como, que elijas siempre a las personas adecuadas porque esas personas pueden, o sea, basically era un hire slow, fire fast. Ten mucho cuidado con, pero no solamente, ahí estoy hablando en términos de cuando tú estás creciendo tu equipo, pero cuando te involucras con un inversionista o con un strategic partner o un co-founder, si estás muy, muy early. O sea, tómate el tiempo de entender por qué esta es la persona correcta, por qué tiene sentido la dinámica que tienen entre uno y el otro, por qué la experiencia que tienes tú y esa persona o sea, se combinan. Pero cuando no funciona, muévete, porque eso puede llevarte a tomar decisiones que tú no quieres tomar decisiones y todas las empresas que no, muy exitosas que no terminan funcionando, al final de cuentas es porque hubo un founder conflict o hubo un tema de talento. Ahora, no es todo, ¿no? O sea, es una parte muy importante, yo diría el 50%, por eso en Techstars lo hacían como team, creo en esa teoría, o sea, la mitad, y todo lo demás es todo lo que se produce, si es la problemática, si es la tecnología, si es el mercado, si es cómo vas creciendo. 100% cuando muchísimas veces, cuántas veces no he visto justamente en boards o en comités, que tienes a un inversionista tóxico y que no está haciendo tu vida muchísimo más fácil. Lo único que hizo fue aportar capital y que, looking back, hubiera estado muchísimo mejor si no hubieras tenido su capital y que se hubieras levantado recursos por más tiempo, que muchas veces no tienes opción, digo, eso es en un mundo ideal, tomas el dinero de quien venga, pero la realidad es que o sea, tienes mucho partner management y cómo buscar el lado de que al final de cuentas esas personas tienen un impacto gigante en lo que estás construyendo, igual que tus empleados, igual que tus partners, igual que tú, y que elijas con muchísimo tiempo y que te tomes el tiempo de, si no está funcionando, arreglarlo inmediatamente. Ahorita con esto que dices, voy a conectar algunos puntos. O sea, tú cuando trabajando en Techstars, migras a Francia para ejecutar, en este caso, seguir creciendo tu carrera, y eventualmente, pues, ya no solamente te encargas de dirigir o ser parte de la estructura en París, sino que además te toca abrir pues, tus estructuras alrededor del mundo, ¿no? Por ahí hablaste de, bueno, fuera de esta grabación, nos platicaste que estuviste abriendo Australia, Arabia Saudita, y diferentes otras ciudades, ¿no? En ese sentido, con todo esto que venimos hablando de el team, ¿no? Y que obviamente además cuando te encuentras con estas estructuras globales, pues hay un grado muy importante de la cultura, ya no solamente dentro de la empresa, sino que la cultura que existe en cada uno de estos países, porque tienen formas de pensar diferente, formas de comportarse totalmente diferente. ¿Cómo es este choque? Y de alguna manera pudiste ver se respetaban estas ideas de Techstars como con la que tú entraste, o cuando se va expandiendo, pues vas dando cuenta que cada quien tiene una línea diferente para ver las cosas y realmente pues tal vez no se respeta para nada, ¿no? Pero como estás creciendo, pues pierdes ese control. Sí, creo que desde antes, o sea, porque cuando abrimos la aceleradora en París, lo primero o sea, nunca fuimos exclusiva de solamente aceptar startups francesas, éramos como un hub en Europa y estamos buscando a las mejores startups de toda Europa. Y mucho de mi trabajo desde los primeros años fue
hablar con miles de startups para poder buscar a las 10 mejores para que les invitemos al programa, para que sean parte del programa de aceleración. Y me tocó hacer estas giras alrededor de Europa por conferencias y ahí empezó como mi shock cultural de que yo estaba acostumbrada, estaba entrenada de cierta manera a escuchar a startups de Estados Unidos porque pasé un tiempo en Nueva York y en Austin y con ellos fue que aprendí que es cómo invertimos, cómo invierte Techstars. Y la narrativa que tenían las startups en Estados Unidos versus las narrativas, y hay algo muy interesante, que pasaba en Europa de norte a sur, eran completamente diferentes. Y cuando digo que es muy interesante es porque el approach que tiene una startup, a veces no tenían absolutamente nada, pero era una confianza en sí mismos, en que ellos son los que lo van a construir, como una pantalla de confianza en Estados Unidos y en el norte de Europa, donde ya existía más esta cultura de emprendimiento, donde estaban más acostumbrados a vender ideas. Y mientras más ibas bajando, no sé, Italia, España, me tocaba ver startups o empresas ultra completas con un MVP, pero nunca fue suficiente. O sea, para ellos mismos como founders es como les daba vergüenza enseñarte lo que tenían cuando del otro lado tienes algo que pues mándame el deck, mándame el prototipo, quiero ver cómo va todo, y te dabas cuenta que no tenían absoluta nada en comparación con estas otras, ¿no? Entonces, de ahí empiezas a ver esta diferencia en cómo los emprendedores se desenvuelven en sus diferentes comunidades, por lo menos en este mercado. En Francia, Francia es un país muy específico porque siento que tienen todos estos pilares de los que hablaba hace rato, pero muy, muy bien puestos. Tienen una educación de primer nivel, el emprendimiento está en la sangre, o sea, siempre dicen entrepreneurship, es una palabra francesa. Tienen muchos espacios para poder como conectar ideas, incubadoras, o sea, tienen incluso unicornios y cosas así que datan del mismo tiempo que empezaron a haber unicornios en Estados Unidos. Incluso programas y todo, pero a un nivel muchísimo más chico. Y el tema de la cultura es como cuando empiezas a ver como, no sé, estos programas muy, muy grandes que empiezan a existir para apoyar el emprendimiento, ¿no? O sea, ¿en qué momento empezaron a existir en cada ciudad estos programas? ¿Cuándo florecieron? ¿Cuándo murieron? ¿Si murieron? Y Francia en específico tenía un Station F, que es uno de los hubs más grandes del mundo, que conecta startups. Para mí es un negocio de real estate, pero lo que hacen es, todas las aceleradoras tienen una oficina ahí o presencia, todos los VCs tienen presencia ahí, todas las grandes empresas de tecnología, Google, Facebook, tienen un espacio ahí o que quieren conectar con startups, y las mejores startups también. Y se crea como este hub gigante en donde la colaboración pasa. No es que tengas que estar ahí para que las cosas pasen, pero de vez en cuando tiene que haber presencia. Y eso, por ejemplo, jamás lo vi a ese grado en otros países como en Latinoamérica, ¿no? Startup Chile lo tenía un poquito, que tenía una muy buena comunidad, pero incluso la comunidad de Startup Weekend estaba presente en Francia dentro de este hub. Era como... Y eso sí ayudaba muchísimo a que las conversaciones fueran muchísimo más fluidas, que hubiera ese momentum, como que fabricas ese momentum para que las cosas pasen en esas ciudades. Y luego hay otras que Saudi Arabia, por ejemplo, creo que tienen algunos de los elementos, pero también hay mucho, o sea, hay uno de los pilares que tienen muchísimo más que el otro, ¿no? O sea, hay mucho capital. No necesariamente hay muchísima cultura y educación en temas de emprendimiento, pero el capital atrae. Entonces atraes a las startups de la región y de la zona y no es tan fluido, y muchas de las cosas que empiezas a ver son como copycats de cosas que funcionan somewhere else, pero que no necesariamente, pero que quieren aplicar en un mercado diferente. O sea, como que la innovación se ve, a mis ojos, muchísimo más inmadura, que no es como que lo vi en México, ¿no? O sea, en México los principios de cuando empezaba todo esto, eran no tal cual copycats, pero no tal cual innovación o cosas que te hacen salirte de tu zona de confort, que sí pasaba en Estados Unidos.
¿no? O sea, sí pasaba porque había, y por la misma confianza y cultura de lo que mencionas, que empiezan como a desarrollar más y más y más hasta que a diferenciarse, a buscar algo más y que hay algo que es un unicornio, algo que es muy difícil de encontrar. Entonces no lo veo como algo malo, son como las etapas tempranas de un ecosistema de emprendimiento que está empezando porque tienen uno de los pilares del ecosistema, pero siempre los vas a necesitar todos. Francia es un país muy difícil para emprender y fácil porque tiene muchísima regulación para contratar empleados, la vida es cara, pero tienen o sea, creo que no existe en ninguna parte del mundo un banco público que te duplican lo que levantaste en fondos. Entonces, capital hay. Hay mucho seguro de desempleo, que le decimos como el seguro del emprendedor. Empleados que dicen, dejo mi trabajo, me voy a emprender y tienen 2 años de 60-80% de su último salario cubierto y no sabes cuántas empresas se han fundado en este seguro de desempleo. Entonces, cada ecosistema tiene como sus cositas, como sus ups y sus downs. De Netherlands, Holanda, tienen una burocracia inexistente. O sea, tú llegas, abres una empresa en un día, te registras como extranjero en un día, como esto. Entonces son como ventajas y desventajas. Digo, la vida es cara, y hay un poquito menos de infraestructura, pero tiene sus facilidades. Corea, por ejemplo, sí es una cultura muy emprendedora, pero es una cultura muy risk aversive y muy tradicional en ciertas cosas. Entonces te toca ver muchas, como que sí quieren y sí están invirtiendo y sí, pero hay algo como que los hold them back. Y Incluso con toda esta comparativa, perdona, ¿cómo verías el mercado mexicano, por ejemplo, todo el ecosistema mexicano? ¿Qué nos falta? ¿O cuál es esa cerecita del pastel que dices, oye, pues esto lo estoy viendo en todos lados, menos en México, a lo largo de lo que has experimentado? Pues es una pregunta muy difícil porque hace 8 años que ya no vivo en México y muchas veces Jorge me cuenta de startups y de cosas que están pasando y yo, es ok, o sea, no sabía y es el que mantiene de news. Me acuerdo que cuando yo estaba en Techstars pasaba muchísimo que, por ejemplo, el talento migraba muy seguido. O sea, cuando había como un momento específico que, digo, tienes como los ingredientes, pero había, no sé, me acuerdo de 5 casos fácil que yo conocí de Startup Weekend, de parte de la comunidad, que estaban ahí, que querían levantar su startup, que eran extremadamente inteligentes, que estaban con todo, pero eventualmente les ofrecieron un trabajo en Google, en Facebook, no en México, en Estados Unidos, y decían, es que cómo voy a decir que no, o sea, cómo me comparo con estos salarios, con la oportunidad que tengo de cambiar mi vida para hacer esto. Ahora, hoy en día quizás es un poco diferente con el tema de la gentrificación y que hay muchísimos ojos viendo Latinoamérica por ser como o sea, para emprender tienes que poder tener un nivel de vida decente, que también muchos founders luego me dicen, es que no valió la pena, o sea, no valió la pena vivir precariamente por muchos años para lo que terminó resultando siendo mi empresa. Entonces son decisiones como muy, muy diferentes. Entonces, pues ese es uno de los temas para mí, aún probablemente el talento. ¿Dónde está el talento? ¿Por qué el talento no está emprendiendo? Porque no hay tanto apoyo, porque no es tan fácil, a lo que me refiero con Francia, con el seguro de desempleo, no es tan fácil mantener una vida, a menos que tengas como cierta safety net, que aún lo veo, o sea, sí hay muchísimos emprendedores ultra talentosos que a veces escucho sus historias, pero siempre hubo un poquito de safety net, o sea, el riesgo era grande, como siempre va a ser emprender, pero no tan grande como alguien, hablando de mis compañeros de la UNAM, ¿no? Que tenían que trabajar, o de mí misma, o sea, que teníamos que trabajar para vivir, o sea, no podíamos decir, hoy estos 2 años voy a dedicarme a emprender y hacer todo esto sin un salario. Creo que definitivamente hay un privilegio dentro del tema de emprender, ¿no? O sea, estas personas que pueden emprender de pronto, pues justo, ¿no?
tienen a lo mejor cierto nivel de educación. Hay muchos análisis sobre los emprendedores y también de los emprendedores exitosos, ¿no? Inclusive cómo te evalúa el VC hoy, que es, oye, pues estuviste en una... ¿y dónde hiciste tu MBA? ¿No? ¿Estudiaste en una universidad mexicana o en una universidad extranjera, particularmente en Estados Unidos? Ivy League, o sea, ¿quién eres? ¿No? Y a partir de eso, pues te das cuenta que justo, ¿no? Todos estos emprendedores súper exitosos que hoy hay en el mercado, si ves su historial, pues estuvieron muy bien conectados en su mayoría, ¿no? Habrá algunas excepciones. Hay algunas excepciones y pasa en todas partes. O sea, aquí en Francia hay 2, 3 top business schools, 2, 3 engineering schools y la mayoría del capital, la mayoría de las startups exitosas, incluso en países como Francia, que en teoría tienen apoyo para ellos, vienen de este específico mercado. 90%, 95%. Hay muchos programas. Un VC con el que casi trabajo y estuve un poquito asesorando, se llama Daphne. Querían hacer un proyecto en el que era un proyecto de aceleración, pero tenías que ser diverso en el sentido, no eres un hombre blanco que estudió en nuestras universidades, no eres de París. O sea, el tema de diversidad era muy vasto porque los criterios eran muy cortos. Pero, la verdad, conozco muchos casos también. Un amigo mío, Elliot de Stockley, él es, para mis ojos, una de las personas más privilegiadas o muy privilegiado en su crecimiento, pero no todos los que tienen esa oportunidad la toman. Y Elliot, o sea, creció su startup, ahorita estaba viendo que creo que ya están facturando 135 millones al año, o una cosa así. Fue una startup de las que yo invertí en Techstars en 2018 y hubo muchos casos que tomamos similares a su perfil y que no duraron sus startups 2 años. Hay mucho mérito. No estoy diciendo, sí lo tuvieron poquito más fácil, pero no porque lo tengas significa que vas a lograrlo. Sí, no. Es parte de las variables, ¿no? Sí, claro. Oye, está increíble la historia y veo que te enamoraste del ecosistema francés, tanto así que ahora eres parte dentro de startups, ¿cierto? Cierto. Me moví, me salí del lado de la inversión en la aceleración y me pasé hacia el lado de las startups. Ahora, al lado operativo, ¿nos puedes contar en qué andas ahora? ¿Y por qué a operación? ¿Qué te dio dar ese paso como Chief of Staff? Me descubrieron como... No soy inversionista realmente, ahora soy Chief of Staff. Sí, después de todo lo que hablé. No soy inversionista. Alrededor de 2023, después de ese año de expansión de Techstars, y hubo un cambio de liderazgo en Techstars también muy fuerte en 2021. Los founders dejaron de ser los que operaban la empresa y hubo demasiados cambios. Ya no me encontré con la nueva narrativa de lo que era Techstars en ese momento. Se enfocó muchísimo hacia el lado de los partnerships. Hubo una estrategia muy inteligente que era verdad, o sea, era una estrategia de números, entre más invertamos mejor, pero removió un poquito la calidad de lo que eran los programas en ese entonces. Lo bueno es que ya se solucionó, el founder regresó a ser CEO de Techstars y he visto desde hace como un año que están retomando eso, pero bueno, ya no conozco mucho lo que está pasando internamente. Y uno de los founders de mis startups del 2017, en las que invertimos, investió Techstars en París, invertimos. Me habló, me dijo, necesito un Chief of Staff en 2022-23. Creo que serías muy buena. ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Te interesa? Y ya, le dije, bueno, está bien. Estuve un año con ellos. Fue un proyecto muy complicado porque estábamos en la parte, o sea, en ese momento, justamente después de COVID, hubo uno de sus competidores que se fue a bancarrota. O sea, literal fue como una cosa tras otra. En ese momento no había tantísimo capital, había mucho más aversion hacia el riesgo. Entonces, estaba en un momento en el que había operaciones, les iba muy bien, habían crecido mucho, pero era momento de optimizar costos por si no levantábamos fondos como queríamos la siguiente ronda.
Y bueno, o sea, me tocó entrarle al quite y decir, a ver, vamos a organizar qué funciona, qué no funciona, qué mercados cierran, aprenderle muchísimo al CEO desde esa perspectiva. Y la verdad es que no tuvimos que hacer como despidos masivos ni cosas así, pero naturalmente el equipo fue viendo que ya la proyección que teníamos de crecimiento estábamos como pausándola para poder llegar a un tipo de rentabilidad, que en ese momento era lo que estaba buscando el mercado de bicis. O sea, cuándo va a haber un retorno de la inversión, cuándo pues, o sea, que la inversión fuera en crecimiento y no en operación. Y bueno, se logró y, y fue un proyecto de un año, fue todo. Y de ahí me empecé a hacer cosas yo por mi parte. Me gustaría como centrarme precisamente en este salto que das, ¿no? O sea, pasas de estar haciendo análisis de empresas a irte a trabajar, ¿no? Como Chief of Staff, ya lo mencionamos. ¿Cómo mides? O sea, tú como inversionista, pues tienes ciertas métricas y tienes una forma de analizar a una empresa para ponerle dinero. ¿Cómo analizas una empresa para decidir poner el recurso más importante que hay, que es tu tiempo? ¿Cómo fue si estoy dispuesta a invertir mi tiempo en ustedes? Porque probablemente, o no lo sé, ¿no? Pero tal vez Techstars te daba también ciertos beneficios financieros, justo estabas apostando a brincar a una startup que, como acabas de decir, ¿no? Pues a lo mejor en una época complicada. Entonces, ¿cómo es con qué ojos tienes que medir a esta empresa donde vas a decidir moverte? Creo que no es tan diferente. O sea, si pongo, la verdad, yo sí, como inversionista, con el cap de inversionista, si yo invertí dinero, me gustaría trabajar para ellos. Porque creo en el proyecto, porque me gusta el producto, porque me gusta cómo están manejando al equipo, me gusta la dinámica, me interesa el mercado. Creo que quizás el mercado es la cosa que menos es relevante en esta conversación, pero quiero trabajar literalmente, y era una cosa que yo me preguntaba cuando estábamos evaluando startups, era, quiero trabajar con esta persona, pero no lo veía de voy a trabajar, pero quiero estar con ellos, quiero ayudarles, me inspiran, porque al final de cuentas los founders de empresas, por eso me costó mucho trabajo estar en el lado operativo de implementación cuando había solo nuevas oficinas y no estaba con las startups tanto. Me encanta estar con la gente que está innovando y que está buscando la nueva solución y que está realmente obsesionada con un problema, y de ellos son los que más aprendo y eso. Entonces, desde ese momento, esa no fue tanto el cambio, tal cual. Con Joao, con Lobis, el principio fue circunstancial, fue el que me marcó. Yo siempre admiré muchísimo a Joao. En ese momento me pareció una excelente idea cambiar a ese momento, no porque estuviera enamorada del mercado de InsurTech, pero fue, o sea, yo me cae muy bien, sé que está construyendo algo increíble y creo que le puedo ayudar en esta etapa tan difícil que está pasando, ¿no? O sea, eso fue como la decisión, no fue como tuviera 10 oportunidades y a ver a cuál me voy, y no, fue, ¿qué es cuando estás invirtiendo? Si es el caso, pero en este caso ya había un Sí, ya los conocías. Sí, ya los quería desde antes. Sí, ¿y qué tanto cambia para ti este rol de primero los evalúo y eres alguien que de alguna manera les está dando un seguimiento, pero con este enfoque de me tienes que traer resultados? Ahora tú del otro lado, ¿no? Ahora eres la que tiene que entregar los resultados. ¿Cómo fue ese cambio para ti y ese impacto, ¿no? Y hasta, pues a lo mejor empezar a obtener esa sensibilidad de lo que realmente implica ejecutar, ¿no? Hace un momento lo comentábamos, pero de pronto es muy fácil del lado del inversionista exigir, ¿no? Porque está poniendo su dinero ahí. Pero ¿qué pasa cuando pues, ya no eres el inversionista y más bien tienes que traer los resultados para ese inversionista? Creo que con Lobis no me pasó tanto, pero me pasó mucho más con Covery. Covery fue una decisión muchísimo menos circunstancial, fue algo que funcionaba, que yo quería, y la conversación estaba creciendo, entonces había muchísima más expectativa. Covery está creciendo, muchísima más expectativa de los inversionistas en ese momento. El momento de Lobis era un poquito como, está bien,
los dejamos hacer sus cosas en lo que funcionan. El cambio, primero hay una ventaja gigante, es que hablo el idioma de los inversionistas. O sea, cuando nos piden una cosa, a veces veía a mis founders que son muy técnicos, que les costaba muchísimo trabajo como realmente dar el punto, y yo era como, esto es lo que necesitamos, esto es lo que están buscando, este movimiento de crecimiento, este tipo de KPIs. Entonces, ser ese translator no fue tan complicado como otras cosas. Pero ser ese translator creo que fue un beneficio, ¿no? O sea, los inversionistas se sienten muy cómodos pidiéndome cosas, hablando conmigo, y el founder se siente demasiado cómodo teniéndome como su partner in crime en esa parte, porque sabe que hablamos el mismo idioma, y eso está increíble. Ahora, de la parte operativa tal cual es, como inversionista siempre tienes muchas teorías y muchas ideas, ¿no? Y muchas cosas de cómo vas visto, porque tienes un patrón de tantas startups con las que hablas que dices, mira, esto podría funcionar y lo que están haciendo acá es esto, y empiezas como a combinar ideas, ver qué funciona, ver qué no funciona, pero jamás va a significar que lo que está funcionando para otros va a funcionar para ti, porque tú eres, como operador, el único que sabe la realidad de por qué no estamos creciendo, por qué el mercado está lento, cuál es el problema de tu narrativa, cuál es tu eso. Y ese es el trabajo que jamás vi del otro lado, es cómo haces cómo casas esa parte de, ok, sí, tiene sentido, y probablemente sí tengamos que ir de ese lado, pero con mi operación, con mi team que tengo en este momento, con mis recursos, ¿cómo voy a hacer que esto suceda? ¿No? Y empiezas es la parte de la planeación estratégica de, ok, ¿qué tengo? ¿A dónde necesito ir? Y la mayoría de las veces los planes no terminan funcionando exactamente como quieras. Bueno, ¿cómo modificas rápido mientras vas corriendo? Pero lo haces también de manera sistemática, consistente, ordenada, para que puedas construir on top en lugar de tirar todo y reempezar. Entonces creo que eso es el cambio más grande, o sea, sí hay un sesgo como tal, ¿no? De que los VCs ven tantos emprendedores y se piensa que podrían operar porque están viendo ciertos patrones, pero la realidad, y ya tú del otro lado operativamente hablando, pues te das cuenta que no, que cada equipo tiene su propio ADN, y que tal vez aunque ves patrones después de ver cientos y cientos de startups, el tema del ADN único no lo vas a quitar nunca, ¿no? Y ese sesgo, ¿cómo has visto que eso se vaya como mitigando ahora que tenemos IAs y todo? He visto que muchos VCs están revisando DEX y ya te están como evaluando súper rápido con IA. No sé, ahorita que estás diciendo de estos patrones y que menciono sesgo, Dios, esto va a exponenciarse, ¿no? Creo que en lugar de, no sé si ayuda, ahora me queda esta pregunta, si eso es ayuda, o sea, creo que para evaluar es rápido, pero no sé si sea el camino correcto, ¿no? Está un poco complejo, ¿tú cómo ves? Sí, creo que en la parte justamente de cómo evalúan las startups, está muy complejo. Sí me ha tocado, bueno, regresamos, para mí todo el tema de AI sí te va a optimizar muchísimos procesos, y estoy segura que pero no puedes rely solamente en el resultado que te está arrojando la inteligencia artificial, porque está el otro lado, y que esto no es nuevo, es de hace toda la vida. Me han tocado muchas startups que son rechazadas por el modelo de AI que cierto VC tuvo, y que dijo no, porque no sé, no tienes el nivel de crecimiento, o el equipo, o solo founder, riesgos que históricamente entiendes como que no es invertible. Pero, perdón, quiero apagar el audio, pero bueno. Pero, del otro lado, ¿cómo funciona este tema del network, de warm introductions, como tener eso? Y que han podido saltar ese sistema de AI que estaba evaluándolos prematuramente, rechazándolos prematuramente, pero de alguna manera convencieron a un ser humano de que son una buena Opción. oportunidad de inversión, y este ser humano los conectó con otro ser humano que estaba dentro, y they override ese proceso.
Y no estoy, o sea, creo que sí, simplemente tienes que hacer, o sea, simplemente la AI lo que está haciendo es que tus people skills, like tu oportunidad de hacer network, de buscar warm introduction, sean muchísimo más fuertes de lo que eran antes de que existiera AI, porque AI está creando esta barrera de, y que no digo que no está bien, o sea, probablemente, claro, que tenga esos patrones, que tenga esas cosas, va a ayudar a buscar más rápido lo que siempre encontrabas y que al final de cuentas sí hay un path para ser exitoso por ahí, pero siempre buscar y regresar al camino del ser humano. Que es más o menos como he visto que ha impactado cuando están levantando fondos, ¿no? Que pasaba desde antes, o sea, Sí, pasaba, sí, digo, sí. a muchísimo menos escala, pero pasaba que si enviabas un mail automatizado, no llegaba a la A veces persona lo leían, a correcta. veces no. Ajá, sí. Oye, y hablando ahora justo tú lo dijiste al inicio de la conversación, ¿no? Tomaste la decisión de irte por la parte financiera, precisamente porque te gustan los números, pero también mencionabas en cómo puedo mover a la gente, ¿no? Y eres una people person, ¿qué tal? Y hoy, estando ya dentro de estos dos mundos, por un lado la parte de VC y entendiendo ahora con el cómo ejecutas, pues de pronto, ahora tienes esta experiencia trabajando, porque aparte los roles que estás tomando ahora es Chief of Staff, ¿no? Y particularmente creo que justo en estos equipos, en algunas conversaciones que hemos tenido, me lo has dicho, es como, pues le ayudas precisamente a ser este traductor de estos super CEOs que están construyendo cosas, eh, tal vez no por primera vez, tal vez es su segunda empresa o su tercer emprendimiento, eh, que ya han tenido cierto nivel de éxito y de alguna manera hoy te toca a ti colaborar con ellos uno a uno. Y tú les traes valor justo porque eres mucho mejor que ellos tal vez en la parte de comunicación, en la parte operativa, en el relacionamiento precisamente hacia la parte de VC. Para ti, ¿cómo es hoy que, o más bien, cómo ha sido esta transformación en la que, o esta evolución en la que antes tú evaluabas a estas personas y de alguna manera tenían que quedar bien contigo, pero ahora tú les reportas a ellos y son justo personas que tienen como este ego también de decir, yo soy el chingón, ¿no? Yo sé cómo son las cosas, cómo se tienen que hacer las cosas y nadie me va a venir a decir cómo se tienen que hacer esas cosas porque ya las he hecho antes en alguna otra empresa, en algún otro negocio que ya he hecho exitoso. Hoy, ¿cómo cambia esa conversación y cómo tienes que manejar esas conversaciones con justo estos perfiles que de pronto son difíciles? Creo que hay algo que justamente lo dijiste tú, el hecho de que ellos quisieran antes impresionarte a ti o porque tú eres el que está pidiendo resultados, fuiste el que los invirtió o los vio desde muy temprano, crea un tipo de relación de respeto. Siempre, claro, cuando tú como del lado de inversionista, del lado de la aceleradora, estás de su lado y queda muy claro que estás de su lado. Entonces, cuando trabajas con ellos, la verdad es que no me ha tocado, he sido muy afortunada con los founders, con todos los founders que me han tocado trabajar de Techstars o no de Techstars, que ese respeto prevalece. Prevalece en el sentido de que ahora están ellos muy contentos de tenerte en su equipo y no hay este juego de egos, se entiende, les doy su lugar evidentemente como founders y se los di como desde antes, desde que estábamos en el momento de inversión aceleración. Y ahora es como ellos saben que esa persona que respetaban, ahora está trabajando con ellos y ergo te puedes comunicar con ellos, no hay tanto tema de ego, tampoco se trata de que yo llegue con mis ideas, digo, darles mis ideas exactamente como yo quiero y ahora yo soy la que manda, jamás ha sido el caso, es más, entender cómo mis skills pueden ayudarte, ok, te puedo traducir esto para los inversionistas, oye, no creo que debamos de meternos en este mercado en este momento y la verdad es un debate muy enriquecedor de los dos lados, por lo menos desde mi perspectiva. No he tenido ese problema. Es muy interesante también conocer a una startup que eran 3, 5, 6 cuando los conociste y de repente ver que han crecido. Te da cierto orgullo y lo reconoces. Es como de wow.
tu crecimiento me ha impactado muchísimo, admiro mucho ese crecimiento y esa admiración se siente que es mutua. Entonces, no creo que no he tenido afortunadamente ese tipo de problemas, más por, regresamos, no siempre, soy una persona muy de números, pero el tema de la gente es siempre la que mueve el mundo, ¿no? Para mí. O sea, los números hablan, los números dicen la verdad, pero el tema de cómo te relacionaste con ellos, por qué los elegiste, o sea, todo eso como que va conectando que hoy en día cuando estoy del lado, siempre he estado del lado de la tabla, de la mesa con ellos, pero hoy en día más cerca, ¿no? Simplemente estoy como, ok, ya no tengo mi atención en 10, tengo mi atención en ti. Y, soy parte del equipo y venga, o sea, es como mi misión ahora de que esto sea exitoso, como fuera mi misión en ese momento de que las 10 fueran exitosas back on the day, pero con muchísimo menos impacto. Te quedaste con este factor de team, ¿no? Me quedé con este factor de team. Estoy muy contenta de que, sí, claro, sí, o sea, no, la misma pregunta que me hacía cuando estaba invirtiendo de me gustaría trabajar con ellos, estar con ellos todo el día, se quedó y creo que ha sido muy, muy beneficioso para las dos partes porque ha sido, como te digo, una relación de respeto en la que podemos colaborar, en las que las ideas se mueven. Creo que el hecho de tener este background de inversionista sí me ayuda a evaluar como, esta startup sí me llama, esta no. Me tocó una startup en la que invertí, de hecho, personalmente. Que porque no siempre, o sea, a pesar de que has visto miles y todos, no siempre te va súper bien. De hecho, el founder nos llevamos muy bien al principio, pero después hubo como problemas de ego y problemas no sé, o sea, al final de cuentas no funcionó. Digo, mi capital está ahí todavía, recibo los updates, me cae bien el equipo, o sea, como que queríamos una relación muy, muy cordial, pero fue imposible trabajar juntos, imposible. O sea, 3 meses y dije, No hay le forma. dije, ¿sabes qué? No tengo la necesidad, tú no tienes la necesidad, creo que necesitas a otra persona que no sea yo simplemente, y fue un proyecto de tipo freelancing durante 3 meses y jamás, no se dio. Al final, Keta, creo que justo lo mencionabas, pero así como lo veo, te estás volviendo una mejor inversionista, ¿no? Estás entendiendo todas las aristas y ahora fácilmente puedes entender al otro lado, ¿no? De una manera mejor. No sé si el endgame es ser inversionista, ser emprendedora, trabajar como en la parte de innovación de algún lugar muy grande. No sé cuál es, solo sé que es hoy, que el día de hoy creo que sí una mejor inversionista 100%, como está en mi core, este lado de lo que les dije al principio de numbers and people, pero creo que hoy lo que me interesa es que Covery sea extremadamente exitoso, que podamos crecer. Ya no les platiqué tanto de Covery, pero Covery es una startup es un software de DevOps. Nosotros utilizamos tecnología para mejorar todo el tema de infraestructura, de deployment de applications, de observabilidad, multicloud. Es muy, muy técnico. Yo no soy muy técnica. Lo que también está perfecto porque mis founders son ultra técnicos, entonces me toca traducir todo lo que está pasando en el negocio y hablar con cualquier partner externo. Y que creo que ese es el punto. O sea, ahorita lo que más me interesa o mi focus más fuerte es que profesionalizar a Covery para llevarla al siguiente nivel. Y es un reto muy, muy interesante que justo no me tocó vivir nunca como del lado de inversión, es ese crecimiento, porque lo ves de lejos, nunca lo vives en carne propia. Increíble, Keta. Súper. Oye, Keta, pues para finalizar, quisiera hacerte esta pregunta. ¿Cuál es tu momento irreversible? Uf. Em, creo que Techstars. Creo que unirme a... Hubo un momento, de hecho Héctor tuvo muchísimo que ver. Yo tenía 2 ofertas de trabajo, una para unirme a Procter & Gamble en su equipo de finanzas y una para unirme a Up Global en esa empresa que
que cambia, que busca cambiar el mundo a través del emprendimiento. Y además es una historia muy interesante porque yo estaba de intercambio aquí en Francia por estudios, nada que ver con trabajo. Ya había tenido experiencia laboral, trabajé para un grupo naviero durante 2 años, del lado de finanzas, siempre fui del lado de finanzas también en IESEC, y el trabajo que les dije que era intern en una revista, nada que ver con emprendimiento. Y yo estaba así de que tengo que regresar a México a buscar trabajo, no sé qué voy a hacer, y empecé a buscar trabajo así como lo que esperaba. Encontré Up Global, esta empresa que cambia el mundo a través de emprendimiento, pero no estaban contratando en México, nada. O sea, vi que tenían una oficina en México y dije, bueno, voy a tomar un screenshot. Regresando a México de Francia, de este Erasmus, veo mis fotos y me encuentro con ese screenshot y digo, voy a ver qué está pasando, ¿no? con esta empresa que me llamó muchísimo la atención. Y en ese momento justo estaban contratando a este director de finanzas para 5 personas, pero yo estaba como loca buscando trabajo y había una oportunidad en Procter & Gamble como financial analyst de no sé qué, que pagaban muchísimo más que lo que pagaba Up Global en ese momento. Yo no sabía qué hacer, es que una parte de mí decía, es que Up Global, o sea, sí es como la parte enamorada y la parte bonita de lo que más me gusta hacer, como cambiar el mundo, bla, 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 el emprendimiento con el INADEM, la parte del proyecto de inversión en Procter, estaba como muy conflictuada, y fue Héctor que me dijo, este rol es tú, o sea, eres completamente tú, o sea, no sé qué estás haciendo, porque estás siquiera considerando Procter & Gamble, dale una oportunidad a esto y a ver qué pasa, y todo se fue dando. O sea, ahí fue como el punto en el que todos mis puntos anteriores, mi especialidad, incluso el tema de IESEC, lo que estudié como conta, todo eso se pudo desarrollar muy bien en ese rol, y que abrió las puertas para que después me mudara a Francia y tuviera la vida que tengo el día de hoy. Pues, Con increíble historia. Además. Increíble historia, Keta. Creo que ha sido una historia de experiencias y de vida profesional. Y increíble, creo que felicidades. Y pues listo. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio. Muchísimas gracias, Ricardo y Jorge. Me lo pasé muy bien. Platicando mucho. Está espectacular, Keta. Te agradecemos mucho el tiempo, abrirte con nosotros. Y bueno, pues nada, esto fue Irreversible. Muchas gracias. Tomar acción es irreversible. Si encontraste ideas de valor en este episodio, compártelas con ese amigo que necesita escucharnos. No olvides suscribirte, deja tu like y mándale esto a alguien antes de que el algoritmo nos esconda. Gracias por escuchar.